Bienvenidos a Rumbo al Discipulado, tu espacio de reflexión, estudio y fortalecimiento espiritual. Aquí caminamos juntos rumbo a una vida más consagrada como discípulos de Jesucristo. Hazle el favor a alguien que conozcas y compártele este video. Esta semana, al estudiar Doctrina y Convenios secciones 49 y 50, nos encontramos con una declaración poderosa. Lo que es de Dios es luz. Con esas palabras, el Señor nos recuerda que cada verdad revelada, cada mandamiento inspirado, cada doctrina que emana de Él, nos guía, nos ilumina y nos ayuda a desechar las tinieblas del error y la confusión. Pero el camino hacia esa luz no siempre es fácil. Muchas veces, como ovejas del rebaño, nos encontramos desorientados, aferrados a tradiciones, creencias o ideas que simplemente no provienen de Dios. Sin embargo, tenemos un pastor, uno que no se cansa, que no nos abandona y que nos llama pacientemente por nuestro nombre. El manual de Ven Sígueme de esta semana nos enseña: el Salvador es nuestro buen pastor. Él sabe que a veces las ovejas andan errantes y que el desierto tiene muchos peligros, por lo que, con amor, nos guía a la seguridad de su doctrina. Él nos aleja de peligros tales como espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Seguirlo a él a menudo significa dejar de lado ideas o tradiciones incorrectas. Así fue para Lehman Copley y para otras personas en Ohio. Ellos habían aceptado el Evangelio restaurado, pero aún se aferraban a algunas creencias que simplemente no eran correctas. En Doctrina y Convenios 49, el Señor declaró verdades que corrigieron las creencias anteriores de Lehman sobre temas como el matrimonio y la segunda venida del Salvador. Y cuando los conversos de Ohio recibieron espíritus que no pudieron comprender, el Señor les enseñó cómo discernir las verdaderas manifestaciones del Espíritu. El buen pastor es paciente con nosotros, sus niños pequeños que deben crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Esta revelación que el Señor dio por medio del profeta José Smith fue una muestra de su amor tierno y compasivo. Él no condenó a Lehman Copley ni a los conversos de Ohio por sus ideas previas, más bien los instruyó, los guió con claridad y verdad, enseñándoles que hay doctrinas que simplemente no pueden mezclarse con la luz del Evangelio restaurado. Por ejemplo, los tembladores, grupo al que Lehman pertenecía, tenían creencias cerradas sobre el matrimonio y la segunda venida del Salvador. En la sección 49, el Señor corrige esas ideas y reafirma que el matrimonio entre el hombre y la mujer es parte central de su plan eterno. El matrimonio fue instituido por Dios y es esencial para la multiplicación de la tierra y el progreso eterno de sus hijos. Esto nos lleva a una verdad poderosa: la luz de Dios no se mezcla con el error. Cuando hay confusión, cuando hay enseñanzas que contradicen la doctrina revelada, el Señor nos invita a acudir a Él. ¿Y cómo lo hace? A través de la enseñanza clara de sus profetas vivientes, por medio del poder del Espíritu Santo y mediante escrituras como estas. En Doctrina y Convenios 50 se nos enseña que lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y permanece en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más resplandeciente hasta el día perfecto. ¡Qué promesa tan hermosa! Si permanecemos en Dios, en su doctrina, en su verdad, en su amor, esa luz crece en nosotros, ilumina nuestras decisiones, nos protege de los engaños y nos transforma. Esto también nos recuerda que tanto el que enseña como el que aprende deben edificar juntos por el Espíritu. Toda enseñanza en la iglesia debe ser con poder, con claridad, con verdad. Si no edifica, no es de Dios. Si no inspira, no es su Espíritu. Qué importante es esto en un mundo saturado de ruido, opiniones y espíritus que no podemos comprender. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Hoy la invitación es clara. Busquemos la luz de Dios. Abracemos la doctrina verdadera. Dejemos atrás tradiciones del mundo que oscurecen nuestro entendimiento y permitamos que el buen pastor nos guíe a lugares seguros. Si estás luchando con dudas, si sientes que algunas creencias que heredaste no se alinean con el Evangelio, no temas. El Señor fue paciente con Lehman y también lo será contigo. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar su voz, a dejar que su Espíritu te enseñe y a crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Escuchemos la letra del himno Jesús es mi luz. Jesús es mi luz y no temeré, Él es mi
salva de mal y dolor, y sé que yo siempre tendré su amor. Jesús es mi luz, Jesús es mi luz, y gozo es mi canción, y siempre jamás me guía hacia Sion. Jesús es mi luz, y en la oscuridad la fe que yo tengo a Él buscará. Donde Él reina siempre hay gloria y amor, porque entonces he de quedar en error. Jesús es mi luz, Jesús es mi luz, y gozo es mi canción, y siempre jamás me guía hacia Sion. Jesús es mi luz, Él es mi poder, y con su amor podré yo vencer mis faltas con gracia. Él puede volar, andando por fe, fuerzas debe cobrar. Jesús es mi luz, Jesús es mi luz, y gozo es mi canción, y siempre jamás me guía hacia Sion. Jesús es mi luz, amor y solaz, y huye el error de ante su faz. Él es mi bendito amparo y rey, con santos y ángeles le honraré. Jesús es mi luz, Jesús es mi luz, y gozo es mi canción, y siempre jamás me guía hacia Sion. Jesús es mi luz. Esa es nuestra meta en este discipulado. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Rumbo al Discipulado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo, suscribirte y dejar en los comentarios cómo has sentido la luz de Dios en tu vida esta semana. Recuerda, lo que es de Dios es luz, y si permaneces en Él, esa luz nunca se apagará. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te ilumine siempre. Y ahora les dejamos con las escrituras de esta semana, Doctrina y Convenios secciones 49 y 50, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador. Amén. Sección 49. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lyman Copley, en Kirtland, Ohio, el 7 de mayo de 1831. Lyman Copley había aceptado el Evangelio, pero todavía conservaba algunas de las enseñanzas de la secta de los Tembladores, Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, a la cual él previamente había pertenecido. Algunas de las creencias de los Tembladores era que ya se había efectuado la segunda venida de Cristo y que se había aparecido en forma de mujer, Ann Lee. Ellos no consideraban esencial el bautismo en el agua, rechazaban el matrimonio y creían en una vida dedicada al celibato total. Algunos Tembladores también prohibían comer carne. En la historia de José Smith se indica lo siguiente como prefacio de esta revelación. A fin de tener una comprensión más perfecta en cuanto al asunto, pregunté al Señor y recibí lo siguiente. En la revelación se refutan a algunos de los conceptos básicos del grupo de los Tembladores. Los hermanos previamente mencionados llevaron una copia de la revelación a la comunidad de los Tembladores, cerca de Cleveland, Ohio, y se la leyeron en su totalidad, pero fue rechazada.
Versículos del 1 al 7. El día y la hora de la venida de Cristo permanecerán incógnitos hasta que Él venga. Del 8 al 14. Los hombres deben arrepentirse, creer en el Evangelio y obedecer las ordenanzas para obtener la salvación. 15 y 16. El matrimonio es decretado por Dios. Del 17 al 21. Se aprueba el comer carne. Del 22 al 28. Sión prosperará, y los lamanitas florecerán como la rosa antes de la segunda venida. Escuchad mi palabra, mis siervos Sidney, Parley y Lemon. Porque he aquí de cierto os digo, que os doy el mandamiento de ir a predicar a los tembladores mi evangelio que habéis recibido, tal cual lo habéis recibido. He aquí, os digo que ellos desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí, y es necesario que se arrepientan. Por lo cual os mando, mis siervos Sidney y Parley, que les prediquéis el evangelio. Y mi siervo Lemon será ordenado a esta obra para que razone con ellos, no conforme a lo que ha recibido de ellos, sino de acuerdo con lo que vosotros, mis siervos, le enseñaréis, y si así lo hace, lo bendeciré. De otro modo, no prosperará. Así dice el Señor, pues yo soy Dios, y he mandado a mi unigénito Hijo al mundo, para la redención del mundo, y he decretado que el que lo reciba será salvo, y el que no lo reciba será condenado. E hicieron con el Hijo del Hombre como quisieron, y él ha tomado su poder a la diestra de su gloria, y ahora reina en los cielos, y reinará hasta que descienda a la tierra para subyugar a todos sus enemigos debajo de sus pies, y la hora ya está próxima. Yo, Dios el Señor, lo he hablado, mas la hora y el día ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Por tanto, es mi voluntad que todo hombre se arrepienta, porque todos están bajo pecado, salvo los que he apartado para mí, hombres santos de los cuales no sabéis. Os digo, pues, que os he mandado mi convenio sempiterno, el mismo que existió desde el principio, y lo que he prometido lo he cumplido, y las naciones de la tierra se inclinarán a él. Y si no lo hacen de sí mismas, serán derribadas, porque lo que ahora de sí mismo se ensalza, será despojado de poder. Por tanto, os doy el mandamiento de ir entre los de este pueblo y decirles, como mi apóstol de la antigüedad, cuyo nombre era Pedro: creed en el nombre del Señor Jesús, que estuvo en la tierra y que ha de venir, el principio y el fin. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo, según el santo mandamiento, para la remisión de pecados. Y el que hiciere esto, recibirá el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los élderes de la Iglesia. Y además, de cierto os digo, que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne, y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste, antes que el mundo fuera hecho. Y quien manda abstenerse de la carne, para que el hombre no la coma, no es ordenado por Dios. Porque he aquí, las bestias del campo, las aves del cielo, y lo que viene de la tierra, se han ordenado para el uso del hombre, como alimento y vestido, y para que tenga en abundancia. Pero no se ha dispuesto que un hombre posea más que otro. Por consiguiente, el mundo yace en el pecado. Y ay de aquel que vierte sangre o desperdicia carne, no teniendo necesidad. Y además, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra. Por tanto, no seáis engañados, sino continuad con firmeza, esperando que los cielos se estremezcan y la tierra tiemble y se tambalee como un borracho, y que los valles sean levantados y las montañas rebajadas, y que sean allanados los lugares escabrosos. Y todo esto
cuando el ángel toque su trompeta. Pero antes que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, y los lamanitas florecerán como la rosa. Sión florecerá en los collados, y se regocijará en las montañas, y será congregada en el lugar que he señalado. He aquí os digo, id como os he mandado, arrepentíos de todos vuestros pecados, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. He aquí, iré delante de vosotros, y seré vuestra retaguardia, y estaré en medio de vosotros, y no seréis confundidos. He aquí, soy Jesucristo, y vengo pronto. Así sea. Amén. Sección 50. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 9 de mayo de 1831. En la historia de José Smith se indica que algunos de los élderes no entendían las manifestaciones de los diferentes espíritus que andan por la tierra, y que se dio esta revelación en respuesta a su pregunta especial sobre el asunto. Los así llamados fenómenos espirituales no eran raros entre los miembros, algunos de los cuales afirmaban estar recibiendo visiones y revelaciones. Versículos del 1 al 5. Hay muchos espíritus falsos que andan por la tierra. Del 6 al 9. Hay de los hipócritas y de aquellos que son separados de la iglesia. Del 10 al 14. Los élderes deben predicar el Evangelio por el Espíritu. Del 15 al 22. Es preciso que tanto los predicadores como los oyentes sean iluminados por el Espíritu. Del 23 al 25. Lo que no edifica no es de Dios. Del 26 al 28. Los fieles son poseedores de todas las cosas. Del 29 al 36. Las oraciones de los que son purificados son contestadas. Del 37 al 46. Cristo es el buen pastor y la roca de Israel. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente, y prestad atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. He aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. He aquí, yo el Señor os he observado, y he visto abominaciones en la iglesia que profesa mi nombre. Pero benditos son aquellos que son fieles y perseveran, sea en vida o muerte, porque heredarán la vida eterna. Pero ay de los que son engañadores e hipócritas, porque así dice el Señor, los traeré a juicio. He aquí, de cierto os digo, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. Pero he aquí, estos serán rescatados. Mas los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, sea en vida o muerte, según mi voluntad. Y ay de los que son separados de mi iglesia, porque estos son vencidos por el mundo. Por tanto, cuídese cada hombre, no sea que haga lo que no es recto y verdadero ante mí. Y ahora venid, dice el Señor por el Espíritu, a los élderes de su iglesia, y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos así, como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros, para que comprendáis. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender, y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil, será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad,
¿La predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además, de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. El que es ordenado por Dios y enviado, éste es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor, y el siervo de todos. Por tanto, es poseedor de todas las cosas, porque todas las cosas le están sujetas, tanto en los cielos como en la tierra, la vida y la luz, el espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre, mediante Jesucristo, su Hijo. Pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús, y se cumplirá. Mas sabed esto, que os será indicado lo que debéis pedir. Y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Por tanto, acontecerá que si veis manifestado un espíritu que no podéis comprender, y no recibís a ese espíritu, pediréis al Padre en el nombre de Jesús, y si Él no os da a conocer ese espíritu, entonces sabréis que no es de Dios. Y os será dado poder sobre ese espíritu, y proclamaréis contra dicho espíritu en voz alta, que no es de Dios, no con acusaciones injuriosas, para que no seáis vencidos, ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios, y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Y escuchando y haciendo estas cosas que habéis recibido, y las que en adelante recibiréis, y el Padre os ha dado el reino y el poder para vencer todas las cosas que por él no son ordenadas. He aquí, de cierto os digo, benditos sois vosotros que ahora estáis escuchando estas palabras mías de la boca de mi siervo, porque vuestros pecados os son perdonados. Salgan mi siervo Joseph Wakefield, con quien estoy bien complacido, y mi siervo Parley P. Pratt, entre las iglesias para fortalecerlas con la palabra de exhortación, y también mi siervo John Correll, o cuantos de mis siervos sean ordenados a este oficio, y obren en la viña, y nadie les impida hacer lo que yo les he señalado. Por tanto, no queda justificado mi siervo Edward Partridge en esto. No obstante, arrepiéntase y será perdonado. He aquí, sois niños pequeños, y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. No temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá, y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí, y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros, y soy el buen pastor, y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Y viene el día en que oiréis mi voz, y me veréis, y sabréis que yo soy. Velad, pues, para que estéis apercibidos. Así sea. Amén.